Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, esperemos a que la doctora Marta se incorpore. Bien, tengan cada uno de ustedes una buena tarde, buena noche, ¿ya? Bien, vamos a dar inicio al acto de sustentación, estando todos los integrantes del jurado y también el sustentante. En principio, daremos lectura a la resolución de canal número 1027-2022 FDUC del 26 de septiembre del 2022, donde la decana de la Facultad de Derecho, visto el expediente 2022-0986, presentada por el bachiller Juan Jana Raúl, mediante el cual solicita titulación por examen de suficiencia por segunda oportunidad en concordancia al reglamento académico de la universidad, considerando que, según el reglamento académico, se nombró 3 docentes para conformar el jurado que votará al solicitante para efectos de la titulación por esta modalidad, que el bachiller cumple con los requisitos establecidos por el reglamento académico de la universidad para la titulación por examen de suficiencia profesional. La decana de la Facultad de Derecho, en uso de sus atribuciones, resuelve: primero, aprobar la solicitud del bachiller Juan Cajata Raúl para la sustentación por la modalidad de examen de suficiencia profesional. Segundo, designar al jurado calificador, que estará conformado por los siguientes docentes: jurado Roberto Macedo Mayo, jurado Hanley López Altívar, jurado Marta Rivera Ricada. Tercero, encargar la presidencia de la sustentación a Hanley López Altívar a la presentación de la decana. Cuarto, señalar como fecha de sustentación pública el día jueves 29 de septiembre de 2022 a las 18 horas por medio del entorno virtual o plataforma virtual de la universidad. Regístrese, comuníquese y archívese. Vamos a proceder al sorteo de los temas para poder empezar con el acto de exposición. Un segundo, por favor. Raúl, ¿puedes ver la pantalla? Doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Over. Perfecto, vamos a proceder al sorteo. Primer tema, derecho civil. Segundo tema, derecho laboral. Tercer tema, derecho constitucional. Entonces, civil, constitucional y laboral. Puedes exponer en el orden que creas conveniente. Tienes 20 minutos para tales efectos. Puedes iniciar ya. Doctor, un favor, voy a acomodar mis diapositivas conforme al orden. Por favor. Perfecto. Bien.
Mientras estás compartiendo, solamente para precisar que en el módulo de Derecho Civil, Acto Jurídico y Derecho Civil Contratos, el tema específico es la violencia e intimidación como vicio de la voluntad. En el tema Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, el tópico es parámetros normativos para un control constitucional hoy de la interpretación jurídica a la interpretación constitucional. Y en el tema sobre derecho laboral y derecho procesal laboral es el proceso cautelar. Puedes estar ya compartiendo, Raúl, para poder iniciar otra vez. ¿Cómo va, Raúl? Raúl, empecemos de una vez, por favor. Doctores, compañeros, doctores, buenas tardes, buenas noches. Primeramente, agradecer a nuestro creador por tenernos presentes, ¿no? En esta hermosa noche. Voy a ingresar con el tema denominado parámetros normativos para un control constitucional, que van a ser disposiciones legales que el juez va a utilizar como referencia a la hora de someter a control constitucional las normas de rango de ley, disposiciones y así, etcétera. Por lo que tenemos los siguientes parámetros. Por el fondo, cuando la materia regulada por la norma con rango de ley resulte contraria a algunos de los derechos principales y o valores constitucionales. Es decir, cuando este va a resultar atentadora de las normas sustanciales reconocidas en la Constitución. Por ejemplo, cuando un decreto legislativo va a violar derechos fundamentales, como la libertad personal, al permitir este decreto legislativo la detención de un policía, mediante la policía de una persona cuando ésta no está incurriendo en delito flagrante ni con mandato judicial. Por la forma, entendida como la violación de las normas procedimentales, o también conocida como el íter legislativo, o comprender el debate y la aprobación, por lo que se va a componer de 4 elementos. La primera, como bien sabemos, la iniciativa legislativa, el estudio en comisión, después el debate en el pleno y por último la aprobación y la promulgación. Asimismo tenemos de forma total cuando la totalidad
del contenido dispositivo normativo es contraria a la Constitución, por lo que se va a declarar una disposición que quede sin efecto, en vista que va a contradecir en su totalidad esta norma legal a la Constitución. Del mismo modo, vamos a tener de la forma parcial, cuando solo de esta norma legal una fracción de su contenido dispositivo o norma va a resultar inconstitucional. Del mismo modo, vamos a tener la forma directa, cuando este decreto legislativo contraviene el texto constitucional sin que medie entre las dos otra norma legal. Ejemplo, un decreto legislativo que viole derechos fundamentales como la libertad personal al permitir que la detención policial pueda darse sin flagrancia delictiva o mandato judicial. Del mismo modo vamos a tener de forma indirecta, cuando el decreto legislativo va a contravenir una norma legal a la cual la Constitución le ha dotado la condición de parámetro de constitucionalidad. Por ejemplo, tenemos la Constitución, el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal y la ley número 29569 que va a regular el delito flagrante. Veamos la interpretación jurídica a la interpretación constitucional. ¿Qué viene a ser? Podemos determinarlo como un conjunto de métodos no jerarquizables, que estos métodos nos van a dar resultados reversibles, pero sustentables. Y estas van a ser aplicables a la realidad social de nuestra actualidad. Para la interpretación vamos a tener métodos. La primera, el método literal, el cual va a buscar encontrar el sentido de la norma a partir de su literalidad, de lo que manifiesta, de lo que va a decir la norma. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal establece el homicidio. El que mata a otro será reprimida con una pena privativa de la libertad no menor de 6 años ni mayor a 20 años. Dado esto, vamos a ver el sentido de la norma, que va a ser el no matar, porque si matas, te vas a ir preso, te va a caer una sanción penal. Gratius legis, esto quiere decir de la norma va a dar la razón, lo cual se va a obtener desentrañando dicha norma para llegar a la razón, a lo que va a querer manifestar la norma. También tenemos la sistemática. La sistemática va a buscar extraer del texto de la norma el enunciado, cuyo sentido se va a acordar con el contenido general del ordenamiento, al que va a pertenecer este sentido de la interpretación. La histórica va a ser el estudio de contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento de la norma actual. También vamos a tener lo sociológico, que va a ser la realización según variables sociables, las mismas que van a corresponder
a un grupo social en donde se va a aplicar la norma. Dado ello, vamos a tener los criterios generales. Tecnicista. Va a ser la interpretación que va a consistir en desentrañar el significado de nuestra norma jurídica. La axiológica. Va a ser la interpretación que consiste en actuar de los resultados desde ciertos valores. Estos valores van a tener fines en la aplicación de nuestro derecho. También vamos a tener la teológica, que va a buscar la esencia de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta fines y propósitos del legislador quien va a dar la norma. También podemos fijar la sociológica. La interpretación nos dice que debe ser realizada de manera tal que la aplicación de la norma jurídica sea adecuada a las características de una determinada realidad social. Dado ello, vamos a entrar al siguiente tema, que viene a ser el proceso cautelar. La finalidad de un proceso cautelar va a ser pretender lograr la eficacia del proceso principal. Por lo que lo vamos a definir como disposiciones judiciales que van a buscar garantizar una pretensión a futuro de un trabajador. Esta medida cautelar se puede interponer antes del proceso o durante el proceso. Al indicar que se puede interponer antes del proceso, quiere decir que iniciado presento mi medida cautelar, una vez aceptada dicha medida, voy a tener 10 días hábiles con la finalidad de interponer mi demanda principal. Del mismo modo, podemos advertir que esta medida cautelar se va a realizar de parte. El juez no puede imponer de oficio. Estas medidas cautelares se van a dar sin el conocimiento del empleador, con la finalidad de garantizar su ejecución. Una vez admitida la demanda, se le va a notificar al empleador, quien va a tener 5 días hábiles a fin de interponer una oposición. Para ello, vamos a citar lo que viene a ser la reposición provisional. El objetivo que va a perseguir la reposición provisional va a ser la ejecución anticipada de lo que el juez en materia del trabajo, el juez especialista en trabajo, va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales. Dado ello, vamos a tener 3 requisitos que se tiene que situar en un contexto de un proceso cuya pretensión principal va a ser la reposición del trabajador en la justicia ordinaria. Para ello debe existir apariencia o verisimilitud del derecho invocado. Del mismo modo,
peligro en la demora. Especial procedencia va a tener cuando el demandante, el empleado, al momento del despido, haya sido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, o haya gestionado o está conformando una organización sindical. La ejecución, en caso se declare fundada la sentencia, no será necesario la etapa de ejecución, porque ya se va a reponer al trabajador. Pero si la sentencia queda infundada, la medida cautelar va a seguir lo que viene a ser la contracautela, siempre y cuando el juez lo admita. La asignación anticipada procede respecto a las demandas de nulidad de despido. El mismo que no va a poder exceder, la asignación anticipada no va a poder exceder del equivalente a la última remuneración ordinaria mensual que percibía el trabajador antes de que sea despedido. Y se va a abonar con cargo a la compensación de tiempo de servicio. Si en caso se ordene la asignación anticipada, el empleador debe restituir los depósitos más sus intereses. Del mismo modo, dar los pagos devengados desde la fecha de despido hasta la fecha de reposición. Dado ello, vamos a entrar a lo que viene a ser vicios de la voluntad. Vicios de la voluntad van a ser los factores perturbadores o distorsionadores que van a impedir la voluntad se forme de manera sana. Dado esto, vamos a tener la violencia física, también conocida como la vis absoluta, que va a ser el hecho en que una de las partes o un tercero, con su accionar violento, va a originar una voluntad no deseada. Vamos a tener características. La primera, esta va a ser supresora de la libertad de decisión. La segunda, va a tener una falta de voluntad. No va a existir la voluntad por parte del agraviado o de la persona agraviada o agraviada en este caso. Condiciones de la fuerza. Para que exista la violencia física, la fuerza debe ser irresistible. Quiere decir que va a doblegar la fuerza del agraviado. Por ejemplo, yo, una persona campeón de karate, quiero engrandar la salida de mi vivienda. Y esta salida pertenece a mi vecino, una persona de 19 años, estudiante de 1.50 metros aproximadamente. Y esta persona, al no querer venderme, ¿no?, su inmueble para que yo amplíe mi salida de mi domicilio, le agarro, le golpeo, le amanieto y todo ello, y con la cara ensangrentada, ¿no?,
después de que le haya dislocado el brazo, me proceda a firmar el contrato de compra y venta. Dado ello, vamos a tener también la intimidación, también conocida como la vis compulsiva. Es el hecho de que una de las partes o un tercero va a obtener una voluntad no deseada mediante la amenaza. Esta amenaza puede ser inferido contra la persona o contra sus familiares, en caso de no querer brindar su consentimiento. Características que en la intimidación no va a suprimir la libertad de decisión, sino que lo va a limitar. No va a haber falta de voluntad, sino que ella está viciada. Dado ello, tenemos que tener los requisitos. ¿Qué viene a ser la amenaza? Es anunciar una intención de provocar un mal contra la otra persona o contra sus familiares. Es importante que el mal sea factible y que el amenazado se sienta presionado con la finalidad de aceptar dicho contrato. El temor va a consistir en conmocionar a la persona ante la presencia de un mal al que no puede resistir. Por ejemplo, una persona, ¿no?, fisioculturista en contra de una persona femenina de 65 años. O viceversa, una persona de 65 años portando un arma de fuego en contra de una persona, ¿no?, fisiculturista. El mal grave va a ser el opuesto a lo bueno. Con el mal grave se va a buscar perjudicar a una persona. Por ejemplo, si no me firmas tal contrato, voy a publicar en tus redes sociales, Facebook, que eres un violador. Ante tal hecho, se va a ver, ¿no?, obligado a firmar un contrato. El mal inminente va a significar que el mal sea de próxima realización y va a ser inevitable el hecho. Ya sea cuando yo le agarre a una persona, le vaya y le secuestre, le prive de sus celulares, de sus medios de comunicación, ¿no?, en un determinado lugar donde que le voy a amenazar y todo ello, y esta persona no va a tener la posibilidad de comunicar a una autoridad competente, ya sea la policía. Doctores, he concluido mi participación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a proceder a la fase de preguntas. Doctor Roberto, muy bien. Bien. Gracias, señor presidente. ¿Me está escuchando, señor bachiller? Sí, doctor, lo escucho. Bien. En la parte constitucional, usted ha mencionado criterios generales para la interpretación, ¿no?, de las normas. Y en una de ellas, ha indicado de que existe el método teológico, y eso está en su diapositiva. ¿El método teológico existe en el derecho? En la interpretación, doctor, efectivamente que sí. En vista que va a obtener la finalidad de predeterminada. O sea, usted sostiene de que el método teológico es un método que utiliza el derecho. No, en caso de la interpretación, doctor. Claro. O el método sería
o el método sería el teleológico? ¿Cuál sería? ¿El teológico o el teleológico? Teleológico, doctor. Teleológico. Claro, y en su diapositiva usted colocó teológico, ¿no? De repente un error material, un error de... ¿no? Entonces, ¿qué estudia o qué es lo que interpreta el método teleológico? Va a buscar una finalidad predeterminada, doctor. Bien. Y el método axiológico, Axiológico, me dice, doctor, sociológico. axiológico, axiológico. Va a adecuarse a ciertos valores. ¿Y qué es un valor? Perdón, ¿y qué es un valor? Valor es el conjunto de normas que van a determinar o se va a determinar entre lo que viene a ser el bien o el mal. Valores podemos indicarlo como cualidades o conjuntos de una persona o cosa va a poseer, va a tener en consideración para realizar un determinado acto. Bien. Dentro de su exposición también usted ha mencionado la detención policial, los delitos en flagrancia, ¿no? Para usted sustentar su posición. ¿Cuándo se produce una detención policial? La detención policial, doctor, se realiza en dos oportunidades. Una, delito flagrante. Y dos, por mandato judicial. No, pero si ya sería mandato judicial, ya no sería delito flagrante, ¿no? O sea, no, son dos diferentes, doctor. Una, el delito flagrante. Y dos, o sea, lo que usted ha dicho de que la policía detiene por delito flagrante, ¿no? Eso está correcto. ¿Ya? ¿Y cuántos tipos de flagrancia existen en el derecho penal, ¿no? O en el procesal penal? en el derecho penal vamos a determinar la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia. Y la presunción de flagrancia también se puede determinar. ¿Cuántas flagrancias hay? 3, doctor. Bueno, te falta uno, ¿no? Son 4. Bueno, aunque este es un tema procesal penal, pero como tú has tocado el tema de que relacionado a la detención policial, bueno, y cuando la policía va a detener, solicita órdenes o solicita autorización del fiscal cuando la policía va a detener. Doctor, es una atribución que tiene el policía ante un hecho criminal. Cuando llega un hecho criminal y se determina que está en un plazo, ¿no?, de flagrancia delictiva, se comunica al fiscal, porque el fiscal va a ser el director de la investigación. Dado ello, se tiene que dar de conocimiento del representante del Ministerio Público. Si muchas veces en la práctica el fiscal no participa, sino que la policía lo hace de oficio, en vista que tiene esa potestad. ¿Cuánto tiempo detiene la policía? La policía
Para delito flagrante tiene 24 horas. Si dentro de ese plazo interviene a la persona, este plazo se amplía a 48 horas. Para la investigación, dado ello, se realiza un informe que se pone a disposición del representante del Ministerio Público. La policía puede detener 48 horas, ¿no? Bueno, ciertos detalles, ¿no? Que ya vas a ir afinando. Ya Sí, la policía tiene netamente 4 horas, doctor, para 48 horas. Intervención con la finalidad de control de identidad. A 4 horas para el tema de la retención. Control de identidad, ¿cierto? Muy bien. Bien, gracias. Gracias, señor presidente. He terminado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctora Marta, y quedamos atentos a sus preguntas. Bien, vamos a ver primero en la parte de derecho civil la violencia, ¿no? Como vicio de la voluntad. ¿Sí? Ese era el tema. Y entonces nos ubicamos en contexto. Bueno, la primera pregunta sería, ¿no? En el tema del vicio de la voluntad por violencia, ¿la voluntad es un requisito estructural o funcional del acto jurídico? La voluntad, doctora, va a ser un requisito estructural del acto jurídico, en vista que va a ser la manifestación de la voluntad con la finalidad de crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas. Ya está. Si se vicia la voluntad de la persona, ¿cómo se puede calificar el acto jurídico? Si se va a viciar la voluntad del doctorita, se va a calificar como nulo. El acto jurídico va a ser nulo en caso de la violencia, doctora. Ya. Estamos dando ahí una idea y luego vamos. No sé si ha revisado el tema del matrimonio por rapto. ¿Ha revisado? ¿Contempla nuestro Código Civil el matrimonio por rapto? El matrimonio por rapto, doctora. En ese aspecto se va a viciar la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? Va a ser primeramente anulable. Claro, o sea, mira, en el caso, mira, la primera idea que indicaste era que en los vicios de la voluntad va a calificar como un acto jurídico nulo. Pero hay casos como este del matrimonio por rapto, encontramos que literalmente la ley indica que cuando se da el matrimonio por rapto, la persona puede solicitar anulabilidad, ¿no? A pesar que se ha viciado su voluntad, ¿no es cierto? Y hay una violencia. Luego, ¿cuándo hablamos de una violencia irreverente? Que no va a causar la invalidez del acto jurídico. Sí. Irreverente. Claro. Eso es yo he escuchado muy atentamente tu explicación y bueno, la idea es que en qué casos el juez no va a proceder a sancionar como nulo o anulable el acto jurídico por razón de violencia. ¿Qué característica tiene la violencia para que se diga no hay lugar a una nulidad o anulabilidad? La característica que se va a determinar para ver que no es requisito de anulable o nulidad del acto jurídico va a ser cuando... Sí lo dijiste. Si es que a mí me obligan a firmar un documento, un contrato con una pistola de agua
y yo solicito al juez que se declare nulo anulable. En caso de la intimidación, doctorita, Ya. efectivamente en esos casos, ¿no? Porque se tiene que probar el hecho. ¿Cómo, o sea, el hecho, cómo tiene que ser, que configurarse ese hecho para Que solicitar? tiene que ser tan creíble, doctora, a la persona tiene que conmocionarle, doctora, para que esta persona a través de la violencia, ¿no? O la intimidación verídica que está sufriendo, se proceda a firmar. Muy bien. Ahora vamos a pasar por el lado de derecho laboral. Solo una pregunta. ¿Podríamos solicitar lo que es una medida cautelar antes del proceso? Sí, doctora. Sí se podría solicitar. Se puede solicitar antes del proceso. Una vez admitida, ¿no?, la medida la medida cautelar, vamos a tener un plazo de 9 días hábiles, doctora, con la finalidad de interponer nuestra demanda principal. Por ejemplo, en la reposición, se tiene que, caso que nosotros no podamos presentar en estos 9 días hábiles, doctora, lo que viene a ser la demanda principal, esta va a ser cancelada. Muy bien. Estimado señor presidente, yo he terminado. Muchas gracias. Perfecto, gracias, doctora. En cuanto al tema del derecho constitucional, ya de mi parte, ¿cuál es la diferencia entre interpretación jurídica y interpretación constitucional? Al indicar de la interpretación jurídica, va a ser la interpretación que se va a dar de cualquier ordenamiento jurídico, llámese leyes, decretos legislativos, etcétera, y a la mencionar respecto a la interpretación constitucional, es el Tribunal Constitucional que el máximo intérprete de nuestra Constitución. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? O sea, bueno, me dijiste que la En interpretación la interpretación jurídica va a ser interpretación de normas de menor jerarquía al de la Constitución. Y la Constitución, la interpretación constitucional va a ser netamente la interpretación de nuestra Carta Magna, la Constitución. ya, perfecto. ¿Existen métodos específicos de interpretación constitucional? ¿Cierto? ¿Se me escuchó? Sí, doctor. Dentro de los métodos vamos a tener el método de literal, el método de ratio legis, el histórico, el sociológico. Ya, pero de interpretación constitucional. Lo que tú me estás mencionando son métodos o reglas de interpretación jurídica convencional, o tiene, los ordinarios, pero de interpretación constitucional precisamente. Métodos, doctor, de interpretación va a Constitucional. ser podemos mencionar a la interpretación abstracta y a la interpretación conceptual, doctor. Ya, perfecto. A ver, muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Te pido, por favor, que en el cuadro de mensajes me dejes tu número de teléfono.
Bueno, ha fallado en unos pocos detalles, para mí está aprobado. En el caso mío también, doctora, para responder, estaría de acuerdo con la Parte cuando grabó y te prometo pero dije que la sorpresa parece bien si es aprobación por mayoría.
Doctores, creo que en la misma forma de lo que hemos procedido hace un par de sustentaciones, bien, vamos a proceder a, bueno, en principio voy a poner en grabación. Ahora sí, por indicaciones justamente de la Oficina de Grados y Títulos, esperemos unos 15 minutos a ver si se incorpora. Si no, ya daremos por realizada la sustentación con el resultado desaprobado.
Bien, doctores, en vista que el sustentante no se presentó, bien, se está consignando en el acta ya como desaprobado. Y con eso estamos concluyendo las sesiones del día de hoy. Tengan una buena noche, cuídense bastante. Igual, hasta luego. Hasta luego. Bien, buenas noches. Bueno, les he querido compartir. ¿Me están escuchando, no? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Bien. Les he querido compartir al menos un examen de suficiencia profesional, ¿no? ¿Qué temas hay? Derecho penal, derecho civil, constitucional, argumentación y administrativo, ¿no? Sí, adelante, Carlos. Sí, docente, buenas noches. Las preguntas del jurado en este tipo de eventos van con relación a la presentación que hace el postulante. Claro, con respecto a las diapositivas, ¿no? O sea, hay un balotario, son, como les digo, 5 temas. Bueno, en la universidad hay, a ver, tesis eh, y examen de suficiencia. El otro, claro, 2 nomás hay, ¿no? Ah, no, el otro es el informe de ¿cómo le dicen esto? Si tú trabajas, por ejemplo, en la fiscalía, haces un informe, ¿no? Por laborar, claro, por trabajo, ¿no? Haces tu informe. Claro, o sea, hay 3. La tesis, lógicamente, es un tema más específico, ¿no? En la tesis. Una tesis sobre tal tema, tú te preparas sobre eso y pienso a veces que es más fácil, ¿eh? ¿No? La tesis, no es tan amplio el contexto. En el tema del examen de suficiencia, como les digo, son 5, ¿no? Penal, civil, laboral, constitucional y la argumentación, ¿no? Y argumentación. Y dentro de ellos hay unos balotarios y hacen un sorteo, ¿no? De los 5 temas se hace un sorteo, agarran 3. Sí, adelante. Y docente, y en la presentación que el postulante hace, ¿no podría en cierta forma demarcar los temas a tratar? O sea, en beneficio de él mismo, pues, ¿no? Si él Claro. sabe conducir los temas, o sea, va a reducir y va a ser más corto el... Por ejemplo, en el tema por ejemplo, bueno, donde han estado ustedes, tocó el tema, por ejemplo, de flagrancia. O sea, yo escucho lo que él habló de flagrancia y le pregunté flagrancia, ¿no? O sea, la información que él brinda, el principio de oralidad, ¿no? La información que él brinda, de ahí yo tomo nota y de ahí pregunto, ¿no? Lo que él habla o lo que él proyecta en sus diapositivas, ¿no? Esa es la clave. O sea, si tú tienes cuidado en tus temas, bueno, pero a veces tú encuentras un tema y una frase por ahí y te vas, pues, ¿no? Bueno, mi tema es penal, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar algo, ¿no? Porque laboral no entiendo, civil muy poco, constitucional muy poco, excepto que sea habeas corpus. Por eso nos colocan 3 docentes de diversas especialidades, ¿no? Eso le iba a preguntar al profesor. Son de diversas especialidades, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, en donde han estado ustedes, yo estaba perdido. No tenía, encontré por ahí el método axiológico, el método teleológico, después encontré
la detención en flagrancia, el tema del fiscal y por ahí me fui, ¿no? Por ahí lo agarré. Porque después, por ejemplo, de los vicios, el tema de las nulidades de actos jurídicos, no es mi tema, pues, no doy en eso, no. Pero cuando me tocó penal, ahí sí, pues, ¿no? Les he dado, ¿no? Y como les digo, hoy día he estado en 10 sustentaciones, perdón, en 10 exámenes, mm, de las cuales 3 no han venido. ¿No? 3